Hola, mi nombre es Mario Andrés Zapata Molina, estudiante de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó. El día de hoy vamos a hablar acerca de los movimientos estudiantiles en América Latina, cuáles son sus logros, sus impactos, sus retos y sus conquistas. Como primero hay que hablar sobre qué es la universidad, y esta es una institución que se desenvuelve en un entramado histórico y como tal ha atravesado por distintos periodos en tanto formadora de las élites y de las masas, siendo a la vez productora de conocimientos técnicos con pretensiones de neutralidad o de saberes comprometidos con lo social, con estudiantes sin postura política. Luego vamos a hablar sobre qué es un movimiento estudiantil, y es el nombre que recibe la acción gremial y política de los estudiantes universitarios, secundarios y terciarios. El movimiento estudiantil varía de país a país y suele estar organizado en centros o establecimientos educativos, siendo agrupaciones locales y nacionales y federaciones internacionales, entre las que más se destaca la Unión Internacional de Estudiantes UIE. Estos movimientos son una forma eficaz y de gran alcance que poseen los estudiantes para expresar sus ideas e inconformidades. Los primeros movimientos estudiantiles se iniciaron en América Latina y adquieren relevancia continental con el movimiento de reforma universitaria iniciado en Córdoba, Argentina, en 1918. En conclusión, el movimiento estudiantil es una fuerza joven de espíritu libertario que lucha por las reivindicaciones sociales en busca de hacer cumplir la justicia y la equidad de los pueblos. No defiende ideologías imperialistas ni regímenes totalitarios, solo busca la mejora social y política de una nación. Refiriéndonos a Colombia, en la década de 1970, la población estudiantil de educación media y superior sufrió un importante cambio de mentalidad. Los estudiantes tomaron elementos de la Revolución Cubana en las protestas del mayo del 68 y los diferentes sucesos nacionales. Esta influencia generaron en los estudiantes reacciones en contra del orden político burgués y del sistema capitalista. Durante las décadas 60 y 70, el movimiento estudiantil mantuvo una férrea posición en contra de los gobiernos de turno. Fueron frecuentes los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los movimientos estudiantiles. En las décadas del 2000 y 2010 han surgido nuevas protestas, en algunos casos como Chile y Argentina. Las solicitudes tienen que ver con que la educación es un derecho y debe ser provisto por el Estado. En otros casos, como Guatemala, el movimiento estudiantil es parte de un movimiento social que está luchando contra la corrupción que hay en el Estado. El 16 de mayo del 2015, por ejemplo, ha quedado señalado como una de las primeras ocasiones en que las universidades privadas marchan junto a las universidades públicas para solicitar la renuncia de funcionarios involucrados. Luego de esto vamos a hablar de los casos importantes de movilizaciones estudiantiles en América Latina. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Mena Zapata, hago parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, y les traigo a colación lo que fue la séptima papeleta en Colombia. Este movimiento estudiantil fue impulsado por un grupo de estudiantes universitarios que querían cambiar más que todo lo que era la Constitución de 1886 en ese año, por considerarla obsoleta para enfrentar los nuevos desafíos en los derechos fundamentales y asegurar la paz en Colombia. En las elecciones del 11 de marzo de 1990, en Colombia estaba previsto escoger a senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal. 6 papeletas para 6 elecciones, pero hubo una papeleta adicional a las oficiales que no estaba pautada y terminó siendo la más importante. A esta se le llamó la séptima papeleta y fue repartida en las calles o impresa en periódicos para que la gente la recortara y la metiera en las cajas de votación. En ella se anunciaba lo que era plebiscito por Colombia, voto por una asamblea constituyente que reforme la constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. La Carta Magna que pretendía reformar estaba vigente desde 1886 y establecía el catolicismo como un pilar del Estado, restringía el derecho al voto, permitía la pena de muerte, prohibía el divorcio y daba poderes extraordinarios al presidente, como lo era de elegir gobernadores y magistrados. Los impulsores de la séptima papeleta eran en su mayoría estudiantes de derecho y reconocían que los colombianos estábamos en un momento crítico, el cual era que el Estado colombiano se enfrentaba a una cruenta guerra a los carteles del narcotráfico, la cual teníamos unas tasas de homicidios que eran las más altas en el mundo. Atentados contra la población civil eran muy frecuentes y las guerrillas buscaban derrocar al gobierno. Dato histórico, en agosto de 1989 asesinan a lo que es Luis Carlos Galán,
Ni el ente electoral ni el movimiento estudiantil pudieron establecer cuántos colombianos presentaron su voto alternativo a favor de una constitución aquel 11 de marzo, pero el objetivo se cumplió. El presidente Virgilio Barco decretó un estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional en las presidenciales del 27 de mayo. Ese día ya de manera formal y vinculante 5.236.863 colombianos votaron a favor y 230.000 en contra de una asamblea constituyente. Eso dio a lo que hoy en día es la Constitución de 1991, la cual es una de las más innovadoras y respetadas en América Latina. Podemos señalar que otro movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en México, abreviado CEU, fue creado en octubre de 1986 por los estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la cual fue la forma de organización estudiantil en la más importante universidad pública de América Latina y una de las más grandes del mundo, para resistir un intento de reformas estructurales y académicas que propuso el entonces rector de la institución, Jorge Carpizo MacGregor, mediante el documento denominado Fortaleza y Debilidad de la UNAM. Estas propuestas buscaron ser uno de los primeros esfuerzos para solucionar lo que era algunas de las formas deficientes y atrasos característicos en la educación superior pública en México y en América Latina, en conjunto con lo realizado en Chile desde una perspectiva que apostaba a lo que era la disminución de los aparatos públicos y lo que eran los derechos sociales. La UNAM, siendo la institución educativa y de investigación científica de carácter público más importante y antigua de México, fue parte de los procesos de definición política y social del país. Según la postura de los estudiantes del CEU, el carácter público de la masiva Casa de Estudios se ponía en riesgo con el intento de las autoridades universitarias de eliminar la gratuidad, imponiendo un aumento en las colegiaturas y eliminando lo que era llamado el paso automático del bachillerato a la licenciatura, lo que atentaba contra el interés de los jóvenes que gozarían de este derecho. El CEU siempre planteó la necesidad de crear más oportunidades educativas para los miles de jóvenes que desde entonces quedaban fuera de la educación media superior en México, así como el aumento de presupuestos públicos destinados a la enseñanza universitaria. El CEU fue un movimiento de masa. El más importante fue en 1968 en México, que al final triunfó en su empeño de echar abajo el llamado Plan Carpizo, tras un amplio diálogo público, importantes manifestaciones callejeras y una huelga en 1987, lo que era un cambio en el proceso de reforma. Estas reformas fueron postergadas en parte hasta la celebración del Congreso Universitario en 1990, la cual fue una propuesta por el movimiento estudiantil como solución al conflicto. Y hasta ahí llegó lo que era el movimiento CEU. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Amir Palacios Moreno y dándole continuidad al tema expuesto por mis compañeros, voy a hablarles un poco sobre movilizaciones estudiantiles que han dado frutos en el marco de movilizaciones. Voy a mencionarles entonces que en Chile, en el año 2006, hubo una gran movilización donde se unieron más de 400 centros educativos escolares y se dice que hubo una adhesión de más de 600.000 estudiantes en pro de una misma causa: reclamar sobre las nefastas leyes que afectaban su educación. Y esta termina con una gran connotación, y es que se dice que fue la movilización más grande que se haya hecho en Chile, incluso superando las que hubieron en 1972 en la presidencia de Álvaro Allende. Cabe mencionar que estas movilizaciones terminan el 1 de junio de ese mismo año, cuando la presidenta Michelle Bachelet anuncia garantías claras y plenas para el servicio para acceder a la educación y que tenían los estudiantes para que pudieran continuar con sus procesos formativos. Cabe mencionar entonces que en el año 2011 en Colombia se dice que hubo una gran movilización que hasta ahora ha dado frutos, que fue la de cuando se presentó el proyecto de ley por la presidencia del señor Santos para reformar la ley 30 de educación superior. Esta se da a raíz de que cuando el texto pasa a ser consultado con las comunidades educativas, estas consiguen que el texto no cumple con unas garantías mínimas para acceder y permanecer en la educación superior y por ende van a las calles en el mes de noviembre, teniendo como resultado entonces que esta presidencia retire de su trámite constitucional la reforma, pero entonces se empiezan nuevos diálogos donde los estudiantes asociados en la MANE, que era la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, dicen estar de acuerdo en sumarse al plan del gobierno de construir una nueva ley alternativa que brinde las garantías claras y plenas para el acceso y la permanencia de la educación. Por otra parte, el CENSU, que para ese año era el órgano consultivo de educación superior de la Presidencia de la República, propuso y presentó la ley
de la ley superior denominada así, porque iría entonces con una agenda programática desde el 2014 hasta el 2034, dando entonces 20 años de vigencia para que ésta cumpliera a total efecto su cabalidad, ofreciendo garantías claras y plenas para el acceso y la permanencia a la educación. Los estudiantes, por su parte, estuvieron prestos a reunirse durante mucho tiempo en diferentes ciudades del país con el único fin de construir la ley alternativa de educación superior que les permitiera a ellos las plenas garantías para continuar en su proceso formativo. Terminamos entonces diciendo que luego de estas negociaciones y luego de estos avances que se dieron, tanto la MANE como el CENSU, que era el organismo, el órgano de asesoría en materia de educación superior, logran llegar a un acuerdo y es proponer la Agenda 2014-2034 de educación superior. Es así entonces como doy paso a mi compañera para que les continúe explicando sobre este tema de las movilizaciones estudiantiles que han dado fruto con mucho dolor y con mucho sufrimiento, pero que han dado fruto, que hoy siguen intactos en materia de educación y en materia social en América y el mundo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lizeth Daniela Buenaventura Orejuela y les hablaré sobre el paro nacional universitario, el cual se realizó desde el 10 de octubre al 16 de diciembre del 2018 en Colombia. Constó de una serie de protestas y movilizaciones realizadas por estudiantes de universidades públicas y privadas de Colombia, debido a la crisis de financiación de la educación pública y su posterior decisión a su desfinanciación y la represión estatal hacia los movimientos estudiantiles del país. Fue realizado durante el gobierno de Iván Duque. La organización del paro estuvo a cargo de 32 universidades del país, a la cual se sumaron universidades privadas, profesores y padres de familia. Una parte del movimiento estudiantil se acogió bajo el denominado Frente Amplio por la Defensa de la Educación Pública. También hicieron parte la Unión Nacional Estudiantil de Educación Superior, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, la Federación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. En septiembre del 2018, el Congreso Nacional anuncia el Presupuesto General de la Nación para el 2019, que iba a ser la parte del sector de la educación, que serían 41,4 billones. Este presupuesto de educación era insuficiente para el sostenimiento de las universidades públicas colombianas, puesto que el monto que se necesitaba era superior al recibido, teniendo en cuenta que existe una deuda histórica con los establecimientos educativos públicos en infraestructura y calidad educativa. La Ley 30 del 92, que regula las transferencias de la nación a las universidades, ajustó los recursos con base en el índice del precio del consumidor. Eso quiere decir que no hay un crecimiento del recurso, sino una corrección del dinero año tras año. Como conclusión, cabe resaltar que el movimiento estudiantil es una corriente de mucha fuerza, que solo busca luchar por las reivindicaciones sociales en busca de hacer cumplir la justicia y la equidad de los pueblos. No defiende ideologías imperialistas ni a regímenes totalitarios, solo busca la mejora social y la política de una nación.